Entonces, en esta parte o en este video voy a explicar en qué consiste estas clasificaciones de las magnitudes. Recuerden que estamos siempre en la unidad número 2, proceso de medición de la asignatura de métodos experimentales, y hasta este momento hemos hablado sobre, en primer lugar, la importancia del proceso de medición. De la misma manera, hemos mencionado la parte introductoria sobre las magnitudes y unidades, quedando muy claro qué es una magnitud en el campo de la física que estamos tratando, que siempre se va a requerir de un atributo, una propiedad, una característica que corresponda a un fenómeno, un cuerpo o una sustancia, y que este tiene que ser distinguido cualitativamente, es decir, yo le puedo colocar un nombre, le puedo escribir letras para representar ese nombre, pero que debe ser con un i, y por lo tanto es obligatorio que también se pueda determinar cuantitativamente. Eso implica que se pueda medir, porque más adelante veremos que necesitaríamos de instrumentos para poder realizar o tener un dato numérico para poder representarlo cuantitativamente. Entonces, hemos dicho que las magnitudes las hay en sentido general, en donde está longitud, tiempo, masa, temperatura, resistencia eléctrica y concentración de cantidad de materia, pero que cuando yo hablo específicamente de un detalle de ellas, entonces yo puedo decir que hay magnitudes particulares. Estas magnitudes particulares, por lo tanto, serían un detalle de cada una de ellas, ¿verdad? Masa es sentido general, pero la masa de una roca o la masa que tiene su computadora, eso ya es una magnitud particular. Ahora, en lo que respecta a la clasificación de las magnitudes, que sería el primer subapartado, el apartado 2.2.1 del tema principal de magnitudes y unidades, aquí vamos a ver en detalle cómo es que se pueden clasificar estas magnitudes. Antes hemos dicho que se pueden identificar como magnitudes en sentido general y magnitudes en sentido particular o magnitudes particulares. En este caso, ya de acuerdo a una clasificación como formal de las magnitudes, nos dice el texto que en forma general las magnitudes se clasifican en magnitudes de base o fundamentales y magnitudes que son derivadas. Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes base o fundamentales? ¿Qué voy a decir acá? Bueno, son aquellas que se acepta por convención. Vamos a detenernos quizás en la parte de convención. Bueno, sigamos y después nos detenemos entonces en esto. Se acepta por convención como funcionalmente independiente de las otras. Y aquí muestran los ejemplos. ¿Cuáles son estos ejemplos? Si ustedes se fijan, coinciden con lo que acabamos de ver. Longitud, masa, tiempo, como ejemplos, que son consideradas como magnitudes de base en el campo de la mecánica. Regresemos entonces a que estas magnitudes base se aceptan que son como independientes entre ellas por convención. Entonces, esto de convención significa que entre grupos de personas, instituciones, organismos, entidades decidieron, hicieron un convenio, es decir, ha sido un acuerdo entre humanos para definir que estas magnitudes son independientes unas de las otras. Entonces, esto es una convención. Ustedes habrán escuchado en otros contextos de las convenciones de los derechos del niño, convención de los derechos humanos. Entonces, estas convenciones se refieren a unos acuerdos muy generales de la gran cantidad, por ejemplo, de países alrededor del mundo que se ponen de acuerdo y dicen, coincidimos en esto. Vamos a aceptar esto como cierto, como correcto. Entonces, en el caso de estas magnitudes base o fundamentales, se han aceptado por convención que son independientes entre sí.
¿Cuáles son? Bueno, en general serían estas que ustedes ven acá. Aquí aparecen como ejemplos nada más. Aparecen como ejemplos. Y hay más, ¿verdad? Es decir, no son exactamente estos, sino que se refiere a, ya vamos a entrar en detalle de cuáles son esas que se consideran totalmente de base. Aquí aparecen solo como los primeros ejemplos. Entonces, pero ya de entrada tenemos claro que todo lo que sea de longitud, o sea, la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes de base en la mecánica, pero también lo están el resto. Entonces, esas magnitudes se han hecho como una especie de acuerdo para decir ellas son independientes entre sí y por lo tanto se entendería que son las magnitudes de base. Eso no lo ha sido todo el tiempo, pero ahorita no estamos cuestionando, al menos en este nivel, desde el tiempo en que se adoptó como magnitud fundamental, sino más bien que existen como magnitudes fundamentales estas que les menciono acá. Ahora vamos a pasar a las magnitudes que son derivadas. Muy bien, entonces en el caso de la magnitud derivada, porque debemos tener, si se les pregunta cuál es el criterio para determinar qué es base o fundamental, bueno, se ha entendido o se ha aceptado por convención como independiente de las otras. En el caso de la magnitud derivada, es la que está definida en un sistema de magnitudes en función o en término o en relación con las magnitudes de base de ese sistema. ¿Qué quiere decir? Que hay una vinculación de más de una magnitud base entre ellas. Entonces, aquí van a decir unos ejemplos y nosotros vamos a reafirmar algunos otros. Dice, en un sistema en el cual tenga como magnitudes de base la longitud, la masa y el tiempo, o la velocidad o la magnitud, entonces podemos obtener a partir de ellas magnitudes derivadas, como cuáles, como la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad implica obtener una distancia en términos del tiempo o en función del tiempo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, dos magnitudes fundamentales, ¿verdad? Distancia como una medida en particular de la longitud y tiempo como magnitud también que es fundamental, y la división de estas dos da el resultado. La otra que aparece en el ejemplo acá es la de la densidad, que también es una derivada, ya que se define como la relación que hay entre la masa y el volumen. Ahora, aquí también, para finalizar esta explicación en este pequeño bloque del 2.2.1, debemos comprender que derivadas también son si el resultado se obtiene de multiplicaciones o divisiones, pero más común en las multiplicaciones de la misma magnitud. Por ejemplo, si yo obtengo el área de una medida de una página de papel bond, por ejemplo, ¿qué magnitud estoy alterando entre sí? Estoy modificando o estoy multiplicando la base o el ancho por el largo. El ancho es una unidad de longitud y el largo es una unidad de longitud. Por lo tanto, ancho por largo me da área, pero en esencia es longitud, una unidad de longitud por unidad de longitud. Entonces yo tendría al final las unidades, por ejemplo, en metros cuadrados. Y ya eso ya deja de ser una magnitud de base, porque la magnitud de base hubiese sido solo el largo o la longitud. Pero en el caso de obtener una magnitud ya no lineal, sino que cuadrática, cúbica o lo que sea, aunque sea del mismo valor, ya es una magnitud derivada, porque ha necesitado aunque sea de una naturaleza de su mismo valor, aunque no corresponden a la misma medida en sí mismo, ¿verdad? O sea, si usted mide una página de papel bond, aunque sea un cuadrado, pero no le ha correspondido a medir 4 veces o 2 veces el mismo lado, ha medido un lado y otro, que pueden coincidir en su valor, puede ser, pero en realidad son o eran de naturaleza independiente, y usted lo ha juntado para obtener esa magnitud en particular. Entonces veamos, hasta aquí en este video llegamos a la explicación del apartado 2.2.1 que corresponde con las clasificaciones de las magnitudes en base o fundamental
y magnitudes que son derivadas cuando salen o se obtienen de un resultado de la multiplicación de la misma magnitud, ella misma, o la multiplicación, división, potenciación de ella con otras magnitudes que también son fundamentales u otras magnitudes que también son derivadas. Y eso permite obtener estas magnitudes derivadas.